Bienvenidos a un capítulo más de la serie de Lectio Divina, y hoy veremos el cuarto paso, la contemplación. En esta parte la pregunta que nos sugiere es: ¿cómo interiorizo o interiorizamos la palabra de Dios? Contemplar es observar con atención, interés y detenimiento en una realidad. La contemplación. En los pasos anteriores, el uso del consciente de nuestra inteligencia y libertad ha sido destacado en el análisis y la apropiación del texto. Además, nos ha llevado al momento de expresar lo que nuestro corazón, nuestro espíritu, quiere decir en respuesta. Ahora, en el cuarto paso, el esfuerzo de la inteligencia o la voluntad y sentimientos se reduce al mínimo. Se trata de sintetizar vitalmente todo lo realizado en los escalones anteriores, ante la presencia de lo que nos dijo Dios a través de su palabra. Ya no hay preguntas para pensar, para reflexionar y responder. Ahora nos dejamos inundar por la presencia de Dios. Además, tiene que ver con el encuentro personal y directo con Él. Es decir, es el momento de la interiorización vital de la palabra que unifica los tres pasos anteriores y la riqueza que cada uno nos ha dejado y que nos lleva a una idea o pensamiento que expresa todo lo vivido en los pasos anteriores, y de la idea o pensamiento se irá moldeando para llevar a transformarla en una acción o varias acciones. Tras la ardua tarea de interpretar, aplicar la palabra y dejar que ésta nos abra el corazón y la mente, ahora llega el momento de poner todo bajo la mirada de Dios para que podamos llevar su palabra por todo el mundo. La contemplación es el paso que nos da los instrumentos, la guía para hacer la palabra en acción. El término contemplación también significa visión de Dios. En el camino de la Lectio Divina tiene un matiz novedoso, puesto que lo que Dios nos revela en la Escritura es a Él mismo, pero también sus designios de salvación. Entendemos que no solamente lo vemos a Él, sino que con Él vemos la vida y la historia. En otras palabras, comenzamos a ver el camino con nuevos ojos y junto con el Señor diseñamos nuestro proyecto de vida. Para la contemplación no es suficiente ser inteligente, se necesita ser una persona con sed de Dios, con ganas de conocerlo y amarlo, de buscarlo y encontrarlo. Por esta razón, la contemplación nos lleva a ese encuentro personal y dialogal con el Señor. Es profundizar en el texto llegando al corazón del Señor. ¿Cómo hacer la contemplación? Primero, el momento. A lo largo de la Lectio Divina, habrá momentos de silencio para disponerse, leer, meditar y orar. Pero en el cuarto paso, en la contemplación, el silencio se tiene que dar de una manera particular. Es elemento fundamental para elevar el alma al Señor. El compromiso del orante con la palabra, para el peldaño de la contemplación, es una actitud de profundo silencio y capacidad de espera para sintetizar. Segundo, centrarse en Jesús. Nuestro interés básico y fundamental debe ser conocer al Señor Jesús, lo que hace, lo que dice, lo que siente, cómo actúa y su manera de relacionarse con el Padre y con la gente y qué es lo que quiere de nosotros. Por eso, luego que reflexionemos sobre el pasaje, debemos detenernos, escuchar y estar atentos a la palabra del Señor. Captar lo que el texto dice sobre lo que el Señor hizo o dijo. Si el texto menciona algún detalle, debemos priorizarlo, pero debemos centrarnos en la palabra del Señor y observarlo fijamente, acompañarlo si va caminando, escucharlo de cerca y poner atención a su corazón, a sus movimientos. Tercero, visualizar. En la meditación entra la razón y la inteligencia. En la oración, la expresión de nuestro sentir motivado por la palabra del Señor y la reflexión de ella, mientras que en la contemplación tienen lugar la imaginación y la sensibilidad hacia lo espiritual, después de habernos centrado en Jesús, y esto nos ayuda a entender, a visualizar lo que el Señor espera de nosotros, preparándonos para desencadenarlo en acciones. Cuarto, coloquio. Al estar en esa situación de mutua mirada, siendo inundados por el amor que el Señor da, busquemos el diálogo con Él, el coloquio de corazón a corazón. Debemos compartir con Él lo que uno siente ante esa situación,
lo que pensamos, lo que hemos entendido y visualizado. Que eso motive el diálogo con Él. Hablémosle, contémosle, démosle tiempo a que Él responda y después escuchar, prestar atención, oír al Señor en lo más profundo del corazón, donde solamente lo pueden oír los que lo quieren oír, ya que el Señor habla en el fondo del alma y su voz es clara para aquellos que tienen el corazón abierto. Quinto, en grupos. Cuando hacemos la lección divina en grupos, el paso de la contemplación la podemos hacer en silencio, de acuerdo con la madurez del grupo. Pero también podemos leer el texto escrito, que en algunos casos se facilita, dando un tiempo para ese encuentro personal con el Señor, con espacios de silencio para que lo que escuchamos sea asimilado y a su vez cada uno pueda decirle al Señor lo que está sintiendo y hacia dónde siente que el Señor lo quiere llevar en ese momento con la palabra. Algunos autores que escriben acerca de la espiritualidad hablan de los frutos de la contemplación cristiana. Son como consecuencias de la experiencia de contemplación en el marco más o menos inmediato del ejercicio de lección divina. En líneas generales, se suelen mencionar tres de manera particular. 1. Experiencia de consolación. Se manifiesta de manera particular como una profunda alegría interior, independiente de las circunstancias exteriores e incluso independientemente de los propios estados de ánimo. Es una alegría de origen sobrenatural, profundamente espiritual y que tiene como fuente, origen y fin al mismo Dios. Esta alegría provoca el gusto por los valores y acciones del Evangelio. Se experimenta un deseo existencial muy claro de querer vivir en la dinámica del reino desde el mundo en que vivimos, dado que Dios es el que lleva adelante la vida y la historia. Dios consuela existencialmente para que nos sintamos protegidos, cuidados y acompañados por el mismo Señor. 2. Luz para el discernimiento. Es segundo fruto de la experiencia de la contemplación. Discernir en lenguaje espiritual no es un mero proceso deductivo, mirando las causas y previendo las consecuencias. Discernir significa poder disponerse para que la luz del Espíritu Santo ilumine el alma y así poder elegir siempre cuál es la mejor de las dos alternativas posibles, igualmente buenas. No se trata solo de un ámbito moral, donde la enseñanza de Jesús nos exhorta a hacer el bien y siempre evitar el mal, sino que se trata de poder elegir, en las circunstancias tan complejas de nuestra vida contemporánea, lo que es mejor aquí y ahora, según el designio del Señor. Más que nunca se hace necesaria la apertura del corazón a la acción del Espíritu. Esta capacidad de discernir mediante el Evangelio es un fruto del don de la contemplación, que muchas veces se otorga en el marco de la lectura orante de la Biblia. 3. Fortaleza para mantener la decisión. Después del discernimiento se da la decisión. Se trata de discernir según lo que se ha orado y discernido en el marco de la lección divina. De aquí brotan las grandes opciones de la vida: la verdad, la fidelidad, la justicia, el compromiso, etc. Uno de los frutos de la contemplación es discernir evangélicamente en medio de las situaciones concretas de la vida. Pero el Espíritu no solo ilumina el momento preciso de la decisión, también acompaña en las consecuencias que son resultado de la decisión tomada. Uno de los grandes males de nuestra cultura contemporánea es la incapacidad de mantenernos fieles a lo largo del tiempo en nuestro empeño por vivir las pequeñas o grandes decisiones tomadas en respuesta al Evangelio. El don de la contemplación permite sostener, incluso en medio de las dificultades y contrariedades del camino, las auténticas opciones basadas en el Evangelio que se hayan tomado. Riesgo en la contemplación. 1. Seguir haciendo preguntas en torno al texto, queriendo seguir interpretándolo o encontrando respuestas. 2. Seguir haciendo preguntas de reflexión. Todas las cuestiones ya las hemos planteado en el momento de la meditación. 3. Seguir orando. Orar y contemplar son muy diferentes. Orar es expresarse. Contemplar es, tras un tiempo de silencio, discernir, sintetizar.
4. Quedarnos en contemplación, es decir, después de haber vivido cada uno de los pasos de la Lectio Divina, estos nos van encaminando hasta llegar a este momento, donde ya le estamos dando una respuesta concreta a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, y estas respuestas dejarlas ahí en el aire, en ideas, que no ayudan a pasarlas al paso de la acción. Si es así, esto es solo una vida contemplativa. No te pierdas el próximo capítulo de Lectio Divina. Para saber más sobre Lectio Divina y tenerla a diario, visita nuestras páginas en www.fundacionpane.org y en www.cristonautas.com. Bendiciones.